Hoy hacemos puré de papas y espinacas, una guarnición saludable y llena de sabor. La combinación de papas y espinacas crea una textura suave y cremosa perfecta para acompañar cualquier plato. Te invito a que preparemos juntos esta receta súper nutritiva y muy fácil. Para preparar el puré vamos a necesitar 1 kilo de papas, a las cuales ya las tengo peladas. Las voy a cortar en cuadraditos más chiquititos. Para cocinar las papas las pueden hacer al microondas, también las podrían hervir con cáscara, pero yo en esta ocasión las voy a hacer al vapor. Así que si quieren saber cómo hacer sus papas al vapor, acá arriba les voy a dejar un enlace en el que les explico muy bien cómo hacerlo. Acá ya tengo las papas que están hervidas al vapor y están bien blanditas. Voy a tomar algunas papas y las voy a poner en un recipiente más pequeño. Separamos algunas papas para usar el mixer. Agregamos un pedazo de manteca, que aproximadamente sería una cucharada, un chorrito de leche. Tené cuidado con la leche y no agregues mucha cantidad, porque si no te va a quedar muy aguado después el puré. Por arriba de las papas agregamos un puñado de espinacas, que ya las tengo lavadas, y las voy a picar un poquito con la mano. Pongo las espinacas así en crudo arriba de las papas, porque con el mismo calor que tienen las papas, las espinacas se van a cocer muy bien. Si no tenés una mini pimer para mixear esto, podrías utilizar la licuadora, y si no tenés una licuadora, podrías picar las hojas de espinaca bien chiquititas. Cuando lo tengamos bien mixeado, así nos va a quedar. Ahora vamos a volver con el resto de las papas. Le voy a sumar una cucharadita de manteca y con la ayuda de un pisapapa lo voy a pisar muy bien hasta que haya formado un puré. En ese momento le vamos a agregar el puré que habíamos hecho con las espinacas y con la ayuda del pisapapa lo voy a integrar muy bien. Si te gustó este video, no te olvides de dejarme una carita sonriente, un me gusta y compartirlo en tus redes sociales o con esa persona a la que le podría ser súper útil esta receta. Una vez que esté todo integrado, le vamos a agregar los condimentos. En esta ocasión yo solamente voy a utilizar una cucharadita de sal y le voy a rallar un poco de nuez moscada. Volvemos a integrar y así de fácil ya tenemos listo nuestro puré de papas y espinaca, súper nutritivo, ideal para que lo coman tanto niños como adultos y realmente queda un puré súper sabroso. Así que ahora solo resta que lo prepares en casa y después me cuentes qué tal te quedó. Si no lo hiciste todavía, no olvides de suscribirte. Si llegaste hasta acá, te doy las gracias por haberme acompañado en este video. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo y nos vemos la próxima con una receta nueva. Chau, chau.